Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero que estén bien. En esta ocasión vamos a empezar a ver los últimos temas de este parcial 4. El primer tema se llama inducción electromagnética. Este tema es uno de los temas más bellos del electromagnetismo, ya que con él podemos entender y comprender cómo se produce y cómo se genera la energía eléctrica, a partir de cómo se genera, ¿sí? Pues vamos a entender cómo un generador eléctrico produce la energía, que es la que se transmite a través de las líneas de transmisión, distribución, y finalmente pues nos llega a nuestros hogares, ¿sí? Entonces por eso es uno de los temas más bellos. Y vamos a empezar. Aquí vemos en este caso pues una generadora hidroeléctrica, ¿no? Que pues se considera como una energía renovable. Aquí tenemos lo que es el embalse, tenemos esta presa, ¿no? Que hace que el agua se acumule, de tal forma que por este canal circula agua a una cierta velocidad y hace mover estas palas que están acopladas a un generador eléctrico, ¿sí? Una vez que el agua pase y haga su trabajo, el agua es desfogada en otro cierto punto, ¿no? Sin embargo, el movimiento de estas palas que están acopladas a este generador hace que el generador gire y se genere electricidad que es distribuida hacia nuestros hogares o industria, ¿no? Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? En el principio del generador de energía eléctrica. De eso trata de inducción electromagnética. Bueno, ¿qué es la inducción electromagnética? En este caso, en el año 1831, Michael Faraday descubrió las corrientes inducidas al realizar experimentos con una bobina y un imán. Se observa que un imán y una bobina a la cual se le conecta un galvanómetro que servirá para detectar la presencia de corrientes eléctricas de poca intensidad. ¿Qué quiere decir? Que para poder producir energía eléctrica mediante la inducción electromagnética solamente requerimos que una bobina, ¿sí? ¿Qué es esto que vemos acá? Una bobina, recordemos que es un alambre, ¿sí? O un cable que está enrollado de esa forma, ¿sí? Y un imán. Con eso nosotros producimos energía eléctrica. Entonces, pero para poder producir esa energía eléctrica necesitamos que el imán se mueva en el interior de la bobina, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder acá? Este imán tiene que estar en movimiento. No se vale que el imán esté fijo y la bobina esté acá, porque no se va a producir nada. Tiene que estar moviéndose este imán, ya sea que el imán se mueva o que el imán quede quieto y la bobina se esté desplazando. Cualquiera de las dos alternativas es correcta, pero en este caso lo único que vamos a analizar, lo vamos a analizar como si la bobina estuviera quieta y el imán se estuviera moviendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que esta bobina tiene un campo magnético, ¿de acuerdo? Sabemos que el campo magnético de la bobina pues es un campo que va de norte a sur, ¿de acuerdo? Ese es el campo magnético, el flujo de líneas de campo magnético. De tal forma que cuando este campo magnético varíe, va a hacer que los electrones que están estáticos en un conductor se empiecen a mover, generando una corriente eléctrica. ¿Y cómo generamos esa variación del flujo eléctrico? Pues simplemente moviendo el imán de adentro hacia afuera, ¿de acuerdo? Recordemos que si nosotros agarramos un imán y lo vamos acercando hacia la bobina, pues lógicamente este campo magnético llega a ser más intenso en la bobina. Sin embargo, si nosotros agarramos el imán y lo alejamos, pues el campo magnético va a disminuir en referencia a la bobina, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando el sujeto, ¿sí? O la persona agarra el imán y lo mete, lo que va a suceder, se va a generar una corriente eléctrica. El mismo campo magnético va a hacer
que los electrones del conductor se muevan en una dirección, y cuando este imán salga, los electrones van a moverse en otra dirección, ¿sí? Y eso lo podemos observar con este aparatito que se llama galvanómetro. Esto lo vamos a ver en unas prácticas que voy a realizar con ustedes. Ahí lo vamos a poder observar. Simplemente quiero que ustedes entiendan antes esto. Lo vamos a demostrar, sí, pero antes que nada quiero que entiendan esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando el imán entra, se induce una corriente eléctrica en la bobina, es decir, aparece una corriente eléctrica por efectos de el campo magnético del imán. Esa corriente va a ir en una dirección. Sin embargo, cuando tú saques el imán, la corriente cambia de dirección, ¿de acuerdo? Y es lo que hace que se mueva la aguja de un lado para otro. Es la dirección de la corriente que va cambiando dependiendo de cómo movamos el imán. Ahora, aquí podemos observar una de las ecuaciones de Maxwell. Más bien vamos a llamar la ecuación de Maxwell porque esta ecuación realmente es de Faraday. Sin embargo, Maxwell la tomó prestada de Faraday y la anexó a sus ecuaciones. Esta es una de ellas. Es la cuarta ecuación de Maxwell que nos ha hecho falta. Recordemos que las ecuaciones de Maxwell son 4. La primera es sobre los campos eléctricos, que es la que vimos, ¿no? Que el flujo de campo eléctrico es igual, recordamos que el flujo de campo eléctrico es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Eso ya lo vimos, es lo primerito que vimos. Después vimos el flujo magnético, que quiere decir que el flujo magnético a través de una superficie cerrada es igual a 0. Eso lo podíamos ver en los imanes, en la cual pues sabemos que es 0 porque todo lo que sale del polo norte llega al sur. ¿De acuerdo? Vimos también la ley de Ampère-Maxwell, que nos dice que la circulación de campo magnético es igual a la corriente generada más la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Recordemos que eso se llamaba corriente de desplazamiento y es lo que generaba las ondas electromagnéticas. Esa es la otra. Y la última ecuación es esta, que es la ecuación de la ley de Faraday, o ecuación de Faraday, que nos dice: el voltaje inducido o fuerza electromotriz creada debido a este efecto de mover un imán en un conductor es igual a menos el número de espiras de la bobina, es decir, el número de vueltas de la bobina, por la derivada del flujo magnético, acá es flujo magnético, con respecto al tiempo. En otras palabras, el voltaje creado, ¿sí?, que se genera, es igual al número de vueltas que tenga esta bobina por los cambios o el ritmo de cambio del campo magnético con respecto al tiempo. Este cambio, jóvenes, ¿qué te lo da? Te lo da el movimiento del imán. Mientras más rápido mueve el imán en el interior de la bobina, esto es mayor, ¿sí? Es decir, el cambio es mucho más rápido, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un número de vueltas en la bobina fijo y este movimiento, o sea, el ritmo de cambio, el flujo magnético, lo varío de una manera rápida, hago que la variación sea rápida, es decir, que aumento la velocidad, ¿sí? Hago una variación más rápida de meter y sacar la bobina. ¿Qué es lo que va a generar? Pues un voltaje mucho mayor, es decir, que acá a las terminales va a aparecer un voltaje mayor, ¿sí? Si yo tengo un campo magnético, un flujo magnético, por así decirlo, a una cierta velocidad, y aumento el número de vueltas, ¿sí?, de esta bobina, por ende voy a cortar más líneas de campo magnético y por tanto voy a tener un voltaje mucho más grande, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos habla esto? Nos habla de la creación de energía eléctrica, es decir, que el movimiento de un imán que entra alrededor de una bobina genera una corriente eléctrica, hace que los electrones de la bobina se empiecen a mover generando energía,
generando un voltaje y una corriente eléctrica. ¿Y cómo puedo aumentar ese voltaje que se genera en las terminales? Bueno, si yo tengo un número de vueltas mayor, incremento el número de vueltas de la bobina, lo incremento. Si yo hago que este imán se mueva mucho más rápido y el número de vueltas es fijo, incremento también el voltaje inducido. Ahora, aquí nos aparece vamos a llamarlo así, este signo menos. Este signo menos hace referencia a lo que le llamamos ley de Lenz, que nos dice simplemente la polaridad de la corriente que se genera debido a este imán, ¿sí? Al movimiento o la variación del flujo magnético debido al movimiento de este imán. Eso viene siendo el signo negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese signo negativo significa que hay una oposición, ¿sí? Es decir, que para poder generar energía eléctrica o un voltaje debido a este movimiento, algo se va a tener que oponer a ese movimiento. Ahorita lo vamos a ver con más calma, ¿de acuerdo? Para que quede más claro. Entonces, este signo nos determina la dirección de la corriente que vamos a tener en la bobina dependiendo de cómo movamos ese imán. Ahora, como les comentaba, en el momento que tú metes la bobina, la corriente va a tener una circulación hacia una dirección. Y en el momento que tú lo saques, vas a tener que la corriente va a girar en sentido contrario. Aquí lo podemos observar. Por lo tanto, la generación de energía eléctrica se da de esta forma. Es decir, que cuando se mueve el imán, los electrones se van a mover en una dirección. Y cuando se saca, se mueven en una cierta dirección. Lo que va a formar esto, que es una señal senoidal. Es decir, una señal de corriente alterna. Es decir, que la generación de energía eléctrica se hace en corriente alterna. Esta señal se le conoce como señal de corriente alterna. ¿Sí? Corriente alterna. ¿Por qué corriente alterna? Porque primero la corriente va en una dirección, ¿sí? Y después cuando cambia de polaridad, o sea, va en otra dirección. Entonces, la generación de energía por inducción se hace en corriente alterna, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a entender esto, cómo funciona esta parte. Bueno, vamos a suponer que primero, a ver, vamos a mover esta figura para que se vea más claro, porque se movió. Se movió la figura. Ahí está. Muy bien. Vamos a suponer el primer caso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a trabajar con una espira. Es decir, que nosotros tenemos la bobina así, ¿de acuerdo? Y solamente vamos a grabar una vuelta de esa bobina, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Solamente estamos grabando una vuelta. Ese es el cable, ¿de acuerdo? Una vuelta nada más. O sea, viene acá, el cable viene acá y hace el cable así. Estamos grabando una vuelta. Aquí tenemos el imán, acá tenemos la polaridad norte y acá tenemos la polaridad sur del imán. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a grabar este imán y lo vamos a introducir adentro o en el centro de esta bobina. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo introducimos, ¿no? A una cierta velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que el imán tiene un campo magnético, es decir, es un campo o las líneas de campo magnético van en esta dirección. O sea, viajan así, ¿de acuerdo? Y regresan hacia el polo sur, ¿de acuerdo? Ok. Así como está. Y así múltiples líneas, ¿no? Que salen del norte y van al sur. ¿Sí? Entonces, esta flecha, ¿qué me indica? Me indica que yo voy a meter este imán con una cierta velocidad al centro de esta bobina, de la espira, ¿no? A la bobina de una espira o de una vuelta. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Faraday?
nos dice que aquí vamos a generar un voltaje, ¿de acuerdo? Vamos a generar un voltaje que va a depender de qué, del número de vueltas, en este caso n es el número de vueltas, en este caso es 1, por los cambios de el campo magnético con respecto al tiempo. Este cambio de campo magnético depende de la velocidad con la que yo introduzca el imán, ¿sí? Esto depende de la velocidad, o sea, depende de esto, ¿sí? De la velocidad del imán. A velocidad voy a tener mayor voltaje inducido. Ahora, les había comentado lo siguiente. Este signo menos lo que me indica es una oposición. Es de la ley de Lenz. Y este signo me sirve para saber qué dirección va a tener esa corriente cuando yo introduzca el imán dentro de la bobina, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos determinar? Bueno, en este caso, ¿sí? Si decimos que esto es una oposición, cuando nosotros metamos el imán dentro del centro de la bobina, acá se va a generar una corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Eso es lo que ya sabemos aquí. Va a haber una circulación de corriente eléctrica. Pero, como hablamos de oposición, ¿qué es lo que va a suceder? Esta corriente eléctrica que se va a generar debido a los efectos de inducción, debido al movimiento de este imán, sabemos que una corriente eléctrica genera un campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces, si una corriente eléctrica genera un campo magnético, la corriente eléctrica que se va a formar debido al movimiento del imán, ¿sí? Es decir, la corriente que se va a generar debido a este imán, la circulación de electrones que va a tener este cable, se va a oponer al campo magnético que lo generó. Es decir, oposición significa esto, ¿sí? Esta es la dirección. Ese es el campo magnético, ¿sí o no? Eso significa oposición, ¿sí? Es decir, este campo magnético que genera una corriente eléctrica se va a oponer al campo magnético del imán. Entonces, con eso, nosotros ya podemos determinar el sentido que va a tener la corriente. ¿Y cuál sería el sentido que va a tener la corriente? ¿Cómo lo determinamos? Con la regla de la mano derecha. Aquí lo tenemos. Acuérdense, esta es mi mano derecha. ¿Esto qué me indica? Me indica mis dedos, la dirección del campo. ¿De acuerdo? Lógicamente aquí tenemos el campo magnético. Acá tenemos el campo magnético del imán que va en esta dirección. Lógicamente este se va a oponer. Y mi pulgar me va a indicar que la corriente va a ir hacia arriba, ¿sí? Es decir, que la corriente inducida o creada o el movimiento de los electrones del conductor va a ir hacia arriba, hacia acá, ¿sí? Eso es lo que sucede, eso es lo que significa el signo negativo. Me sirve para determinar hacia dónde va la corriente. Vuelvo a repetirlo. Si nosotros introducimos el imán, tenemos el campo magnético, tenemos la dirección de este campo magnético, en este caso pues es así. Entonces, ese campo magnético va a generar una corriente eléctrica en ese conductor que se va a oponer a este mismo campo magnético. Entonces, ¿cómo generamos oposición? Pues simplemente un vector que vaya en esta dirección, ¿sí? Por ende, nosotros podemos dibujar el vector que se opone, el vector que se está generando, y aquí, por medio de la regla de la mano derecha, podemos determinar la corriente, que es decir, que la corriente va hacia arriba, ¿de acuerdo? Y si la corriente va hacia arriba, pues tenemos la polaridad de la bobina, que es positiva de este lado y negativa de este lado. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica siempre vamos a considerar que va a salir del polo positivo y va a llegar al polo negativo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver el otro caso. Vamos a suponer que ahora, en lugar de introducir la bobina, ¿sí? En lugar de introducir el imán,
vamos a sacar el imán. Por eso tiene esta velocidad, ¿sí? Entonces, lógicamente, pues aquí también tengo líneas de campo magnético que van a ir en esta dirección. Vamos a dibujar esta, ¿no? Ahora, así está. ¿Qué va a suceder? También se va a generar una corriente eléctrica cuando yo aleje el imán. Nada más que tenemos que ver en qué sentido se va a generar. ¿Qué tenemos que hacer? Ver este signo. Oposición. Cuando yo metí el imán, se oponía al campo magnético. Cuando yo saque el imán, ¿qué va a suceder? También se va a oponer el campo magnético. Es decir, voy a tener un campo magnético generado en esta dirección, ¿sí? ¿Y por qué en esta dirección, así como está? ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero, aquí, ¿qué sucede? No quiero que vengas, me opongo a ti. Por eso dibujo este vector de esta forma. Estoy viniendo, pero yo no quiero que vengas, quiero que te alejes. Este vector está alejando a este, al principio. Pero una vez que ya estás aquí, no quiero que te vayas. Entonces, ¿qué hago? Hago esto, ¿sí? Genero una dirección, en este caso, hacia acá, de tal forma que cuando gire, se sume, ¿sí? A ver, vamos a dibujarlo bien. Aquí está. Vamos a dibujar nada más una línea. Esta es la línea del campo magnético del imán. Y aquí no quiero que te vayas, ¿sí? Entonces sería de esta dirección hacia acá, ¿sí? A ver, es que no me permite hacerlo bien. Vamos a hacerlo otra vez. Aquí está, vamos a dibujar. Es que es muy complicado dibujar de esta forma. Vamos a dibujarlo. Ahí está. Entonces quedamos que tendría que ir. Vamos a dibujarlo así. Así. ¿De acuerdo? Esta es la línea de campo de esto. Entonces, ¿por qué va en esta dirección? Porque si nos damos cuenta, los dos vectores están en la misma dirección, a diferencia de acá, que el vector estaba de manera contraria. Aquí está de manera contraria, ¿sí? Y acá está en la misma dirección. Es decir, este campo va a tratar como de jalar esto, ¿no? Porque se suman y como que va a tender a jalar. Y esto lo podemos, ¿y cómo podemos sacar la corriente eléctrica de esta forma? Pues simplemente aplicando la regla de la mano derecha, es decir, que tenemos el campo que va a ser así, ¿de acuerdo? Tenemos el campo del imán, es decir, van a la misma dirección, de tal forma que la corriente iría hacia abajo, ¿sí? Esta sería la corriente. Acuérdense que mi dedo pulgar me indica la dirección de la corriente, ¿sí? Y en este caso de acá, la dirección de la corriente iría hacia arriba, ¿sí? Así. Campo magnético. Entonces, ¿qué quiere decir? Al principio, voy a agarrar el imán y lo voy a meter dentro de la bobina. ¿Qué dice este campo? ¿Sabes qué? No quiero que vengas. No te quiero. ¿Sí? Al principio no te quiero, es como los novios, ¿no? O cuando vas a conquistar a una mujer. Al principio no te quiero. ¿Sí? Pero una vez que ya estás conmigo y te quieres ir, por favor no me dejes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Te trato de retener. Y con eso, pues ya puedo saber la polaridad
En este caso aquí la polaridad sería positivo acá y negativo acá, ¿sí? Entonces ya podemos determinar las direcciones de la corriente sabiendo si el imán entra o sale mediante esta ecuación, aplicando la fórmula, el signo menos de la ley de Lenz. Acuérdense, siempre me voy a oponer, siempre la bobina se va a oponer al imán, ¿sí? Siempre. Al principio no te quiero, entonces genera un campo magnético en esta dirección que se opone al campo magnético del imán, de tal forma que si aplicamos la regla de la mano derecha podemos determinar pues la corriente, ¿de acuerdo? Que va a ir hacia arriba. Al principio no te quiero, pero ya después de que te tengo y te quieres alejar de mí, pues me tengo que oponer, ¿sí? Entonces genero un campo magnético que va en esta dirección, de tal forma, ¿sí? De tal forma que si aplicamos la regla de la mano derecha, obtenemos la dirección de la corriente. Es decir, que si nosotros observamos, la corriente primero va a ir en un sentido, fíjense, esta es la corriente, la espira va a ir en un sentido, y cuando introduzco el imán, y cuando saco el imán, la corriente va a ir en otro sentido, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Cuando saco el imán, la corriente va hacia acá. Cuando meto el imán, la corriente va hacia acá. ¿Qué quiere decir? Que la corriente se va a estar alternando en la bobina. Y eso es lo que va a generar una señal de corriente alterna. Es decir, que cuando nosotros generemos energía eléctrica por medio de inducción electromagnética, vamos a tener primero una corriente que va a ir en un sentido y después va a ir en otro sentido. Ustedes no lo ven, pero la corriente eléctrica que llega a su casa así es. Primero, la corriente va a viajar en un sentido y después la corriente viaja en otro sentido. O sea, va alternándose. Por eso se le llama corriente alterna, porque se alterna. Y eso es, en cierta manera, beneficioso utilizar ese tipo de corriente. ¿Por qué? Porque vamos a verlo más adelante, ¿no? En un equipo que se llama transformador eléctrico, que mediante los efectos de la inducción electromagnética también, nosotros podemos elevar el voltaje o disminuirlo de una forma fácil. ¿Por qué? Porque para poder transmitir energía eléctrica es necesario elevar voltajes para que haya las pérdidas mínimas posibles. Y si lo haríamos con corriente directa, la corriente directa ¿cuál es? Es la que tenemos en una pila, en una batería, la que nos da un panel solar. Esa corriente solamente viaja en un solo sentido. Hacerlo en ese tipo de corriente es muy complicado, ¿sí? Sin embargo, con corriente alterna es mucho más fácil elevar el voltaje para poder transmitir gran cantidad de energía, ¿de acuerdo? Entonces, así es como funciona la inducción electromagnética y con eso podemos determinar la dirección. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, háganmela saber. Sé que este tema es un poquito complicado, ya que para poder explicarlo, sí hubiera sido muy bueno tener una clase presencial. Sin embargo, pues aquí les estoy mostrando la forma de señalización de cómo obtener las direcciones. Si ustedes requieren que yo les muestre esto en una clase, los que puedan tomarlo en una clase en línea, nos podemos conectar en una clasecita como de 30 minutos y ya les puedo explicar de mejor forma cómo entender esta dirección. Los que estén interesados, por favor, háganmelo saber y pues con mucho gusto los atiendo y que tengan un excelente fin de semana y mucho éxito.